Buenos días, bienvenidos a todos. Somos estudiantes de quinto año, sección C, del Complejo Educativo Nacional, 14 de febrero. Mi nombre es Emery Campos. Hola, Emery. Bienvenida. Hola, Ariane. Sabemos que usted es hija de un guarenero y una chacoanse y que ha desarrollado toda su vida en esta hermosa ciudad. ¿Cómo influyó su entorno familiar en ese amor tan profundo que usted siente por Guarena? Sí, realmente mi mamá nació en Chacao, mi papá es guarenero, fue guarenero y crecí en un hogar lleno de mucho amor y de mucha tradición, porque en ese tiempo pues en nuestros hogares se llevaba como una disciplina muy especial, muy específica y muy llena de cosas bonitas del ambiente, de cómo se desarrolla el hogar, cómo se desarrolla con los vecinos, ¿ves? Entonces eso influyó mucho en mí, tal vez por eso tengo mi personalidad creo yo que me gusta tanto conversar y tanto estar rodeada de amigos. Como docente jubilada, dejó una gran huella en la ciudad educativa Alberto Sequín Vera y en la escuela está Simón Rodríguez. ¿Qué es lo que más extraña de las aulas de clase? Ay, extraño mucho a los alumnos. De verdad extraño mucho a los estudiantes. Y tuve la suerte de trabajar en dos instituciones donde somos familia. Aún hoy en día somos familia. Estamos en grupos WhatsApp y nos comunicamos, nos hablamos, sabemos cómo estamos unos y otros, aun cuando algunos no estén aquí. Extraño a mis compañeros de trabajo porque fuimos familia, pero de verdad el elemento alumno, eso es, de verdad, eso es lo que uno más extraña. Yo no sé cómo es eso de los estudiantes todo el tiempo lejanos, no. El abrazo del estudiante es algo muy importante. Durante 26 años, usted escribió y dirigió El Nacimiento Vivente Escolar y el Vía Crucis Escolar. Jesús es mi amigo. ¿Qué impacto cree que tuvo el teatro en la formación en valores de todos esos niños? Yo creo que el impacto personal, pues individual de cada uno de esos muchachitos y de sus familias fue importante. De hecho, muchos de esos niños están aún en teatro, ¿sí? Y muchos de esos niños acudían de estas escuelas al Vía Crucis Viviente de Guarena, que se da en Trapichito, porque los trabajaba en el colegio, pero también los mandaba para que estuviese con el profesor Eduardo Espinosa. Mira, el trabajar con niños, cuando trabajé con niños tenía que trabajar mucho, porque ninguno había hecho la primera comunión. Entonces, iniciábamos con el nacimiento y ahí yo aprovechaba de más o menos prepararlo para posteriormente montar el Vía Crucis con esos mismos niños o con más o menos una selección de allí para que supieran de qué estábamos hablando. Y la formación tiene que, por supuesto, tienen que cargar con esa formación, tiene que haberla recibido, porque el teatro genera muchísimas actividades formativas. No es nada más la parte del conocimiento, de los diálogos, es el compartir, el solidaridad, el sentido de pertenencia, el tener un proyecto común para ver cómo nos queda, y eso arrasa también a los representantes. En el año 1970, usted fundó la agrupación Proyección 21 y posteriormente espacios como Urupao, que la motivó a crear tantas instituciones para la cultura local. En 1970 surge Proyección 21 y todavía nos mantenemos en comunicación, porque éramos amigos y todos teníamos esas inquietudes artísticas y nos unimos y empezamos a hacer teatro, a montar música, y hicimos una gran institución que llegamos a tener más de 50 niños porque trabajábamos haciendo baile y con muchos niños. Y tuvimos la gracia de que nos cedieran un local inclusive. Entonces, ¿qué me motivó? La amistad, los amigos. Ustedes mismos, vamos a hacer un grupo de teatro y cuando vienen a ver, no solamente son un grupo de teatro, son una institución. ¿Por qué? Porque éramos un grupo de adolescentes y donde hay adolescentes, allí hay riqueza, allí hay muchísimas potencialidades que desarrollar y una de esas potencialidades es el teatro y toda la parte de las áreas pues del arte.
Posteriormente, el Centro Venezolano de Dramaturgos fue a través del profesor Rodolfo Santana, quien marcó un hito en mi vida, porque me enseñó muchas cosas, especialmente en la dramaturgia. Ya yo escribía teatro, pero no tenía la disciplina que nos dio él, y el gran ejemplo como ser humano de Rodolfo Santana, un hombre internacional, un hombre cuyas obras de teatro se montaron a nivel de todo, del mundo, de muchos países, y sin embargo un hombre tan humilde como que te doy la mano, vente para que aprendas conmigo y te enseño. Y Curupao, pues fue en estos últimos años, a partir del año, creo que el 99, el 2000, no sé, a través de esa misma necesidad de continuar trabajando con la cultura por mi municipio, sin mucho preámbulo. Vámonos a montar obras de teatro y vamos a llevar toda esa obra de teatro para todos lados, para donde salga. Okay. Su trabajo como investigadora brilló al ganar el Premio Nacional Canta Claro en 1991 por su obra sobre la viejita de Guarenas. ¿Cómo fue el proceso de rescatar el documental? La viejita de Guarenas es una diversión autóctona de la ciudad de Guarenas. Ya yo había años antes conocido al señor Miguel Parra, habíamos hecho giras artísticas, iba siempre con mi grupo Proyección 21, ¿sí? Entonces él iba con Proyección 21, de hecho iba a mi casa también a veces, a mi casa de mis padres, teníamos mucha conexión, y mi esposo, Rodolfo Toro, se llevaba muy bien con él, pues. Entonces, te estoy hablando de que conocí a Miguel Parra, pasé un tiempo en esa parte que donde uno comparte, me casé, siguió pasando el tiempo, y bueno, fallece Miguel Parra y se pide el que vuelva la viejita de Guarenas a la calle. Entonces, ¿qué pasa? Que esos son conocimientos que uno va adquiriendo, son vivencias, ¿sí? Todo lo que uno vive uno tiene que aprovecharlo, sea bueno, sea no sea tan bueno. Eso hay que aprovecharlo. Yo aprovecho todas estas cosas y bueno, llega el momento en que, siendo docente, está el Festival Escolar Canta Claro, que era una organización por la que todos los especialistas pasábamos el año como pendientes de que íbamos a llevar el año siguiente, según las pautas que nos marcaran, que fuese lo más del pueblo posible. Y esa manifestación no estaba reseñado un libro. Entonces, bueno, fue cuestión de revisar todas las notas de prensa, todo lo que yo me sabía, todo lo que ya Rodolfo Toro, que había heredado la manifestación, la diversión, había pasado a otra generación. Mi hija había estado presente en el momento en que la señora Paula, viuda de Miguel Parra, le da la manifestación en herencia a Rodolfo. Ella ve el paso de las generaciones y era como demasiadas cosas importantes como para guardármelas yo. Entonces, pasan a estar en un libro que se llama La viejita de Guarenas, hoy y siempre. ¿Sí? Es la necesidad de tú dejarle a los demás lo que tú viviste que fue bonito. Y por supuesto siempre con el gran contenido didáctico, pedagógico, para las nuevas generaciones, ¿ok? Ok. Porque es vital que los jóvenes guareneros de hoy conozcan su pasado indígena. Sí, es que todos nosotros provenimos de una raíz indígena. Todos los guareneros, quiero decir, porque fueron los primeros habitantes del valle, los indígenas huerenas. Esto hace que crea en mí una necesidad, que es la de dejar esa parte motivacional, pues de conocer quiénes fueron los primeros pobladores de la ciudad, porque es que nosotros no podemos salir adelante si no sabemos de dónde venimos, tenemos que tener como un fundamento. No quiere decir que nos vamos a ir para el pasado y nos vamos a quedar allá, no, es saber qué fue lo que vivimos, qué es lo que nosotros traemos, y eso utilizarlo como una herramienta para el futuro, ¿sí? Ya nosotros sabemos lo que tenemos, ahora vamos hacia adelante, pero con esa sabiduría que heredamos a través de generaciones. Porque el saber tiene que servir para algo, y es para eso, para la vida. Si no nos sirve para la vida, ¿para qué lo vamos a usar? Entonces, eso está muy específico en el cortometraje El Cacique Guarenas, que está en YouTube, lo pueden ver allí.
está dedicado pues a la cultura guarenera. Se llama El Cacique Guarenas de Marta Crespo. En YouTube está. También ha profundizado en nuestra historia colonial con resúmenes y análisis sobre Nuestra Señora de Copacabana de las Guarenas. Siente que la devoción mariana sigue siendo un pilar de la identidad de la ciudad. Sí, porque se trata de Nuestra Señora, la Virgen María. Y cuando nosotros nos fundan como pueblo, dentro de todo ese protocolo en la fundación de nuestra ciudad, está un momento donde nos dan a Nuestra Señora de Copacabana como nuestra madre protectora de todos los guareneros. En esta obra Madre de la Alegría, Nuestra Señora de Copacabana, no está solamente la parte de la Virgen María, aun cuando ella es la bendición principal, es que ella está dentro de todo un contexto donde se habla de los indígenas guarenas, de la fundación del pueblo y de cómo esto nos va transformando en las guarenas que somos hoy en día. En la pregunta anterior me hablabas de los indios guarenas y tienen que ver mucho estas dos obras, tanto la del Cacique Guarenas como la de los indios guarenas. Y nombraste a una persona muy importante que es doña Emilia Reyes. María Emilia Reyes es una señora que nos conecta con los indígenas guarenas. Ella nos trae a nosotros los guareneros aquí quiénes fueran los indios guarenas y nos da muchos conceptos. Y también está un libro allí que fue escrito por la Comisión de Texto Escolar Guarenas Ayer y Hoy, que se llama María Emilia Reyes, Contenidos Indigenistas de Guarena, creo que se llama así, y que también tiene que ver con toda esa raigambre que nosotros debemos tomar en cuenta. Ok. Sus obras de teatro destacan por reflejar tanto como el folclore venezolano como las problemáticas sociales del siglo XXI. ¿Cómo logra equilibrar la tradición con los retos del presente en sus guiones? Bueno, por eso uno tiene que estudiar. Hay que estudiar mucho. Y aparte de estudiar, hay que reflexionar sobre lo que estás leyendo, lo que estás viviendo, todas esas cosas, pues luego se van condensando para convertirse en una obra de teatro. En esa obra de teatro, pues tiene que haber cosas muy puntuales que le transmitan a los espectadores, en el caso mío, la importancia de nuestro patrimonio histórico-cultural. ¿Qué es nuestro patrimonio histórico-cultural? Pues precisamente eso, nuestra esencia como ciudadanos, nuestra esencia como personas, nuestra esencia con nuestros valores, y que nosotros debemos querer y debemos apoyar el entorno. Mañana no estoy yo, están ustedes. Pero ustedes ya saben todo lo que fueron aprendiendo y ustedes no saben en qué momento en ustedes se va a despertar los deseos de trascender con nuevas historias, no para ustedes. La historia, el protagonista de la historia no eres tú, es eso que tú estás diciendo. Son esas manifestaciones, son esos valores, que es lo importante que heredemos. Ok, además del teatro, usted tiene tiene incontables poemas, algunos de ellos musicalizados. Sí. ¿Qué emociones le permite expresar la poesía que nos encuentra en la dramaturgia? Es una pregunta bien interesante, ¿saben? Es que la poesía es algo muy bonito. La poesía es como la música, pero con rima en oportunidades. En otras oportunidades no lleva rima, pero es la palabra con el sentimiento. Y donde hay sentimiento hay música. La música yo creo que es algo que llevamos por dentro. Entonces cuando tú escribes un poema, tú estás dando parte de ti, de tus sentimientos, de tus valores, de tus creencias, en eso que estás escribiendo. Hay una poesía muy bonita que es dedicada a los padres. Se llama El Superhéroe. Ay, que yo quise escribir allí. Mira, mis sentimientos hacia mi papá, hacia mis yernos, que son excelentes padres, hacia el padre de mi hija. O sea, es como tú ves eso que te gusta tanto y lo escribes allí. En Guarenas hay muy buenos poetas. Puedo hablar de Antero Castro, que se nos acaba de ir hace poco, que tiene poemas hacia Guarenas bellísimos. El señor Gustavo Blanco también tiene poemas muy bonitos.
Gustavo Blanco, cualquier día de esto voy hasta su casa a conversar con él, Antero se nos acaba de ir, y otros poetas, Alberto Ballesteros le cantaba también a Guarena, es decir, el cantarle a tu ciudad es como cantarle a tu mamá. El escribirle a un poema a la ciudad es como escribirle un poema para el Día de las Madres, es como escribir un poema del río. Sí, es una manera de expresar tus sentimientos y lo que tú crees sobre eso. En su narrativa encontramos obras inéditas muy interesantes, como Fulanita de Tal, que aborda el tema del Alzheimer, que le llevó a escribir sobre una realidad de salud tan sensible. Fulanita de Tal ya ha variado un poquito su nombre, ¿no? Fulanita de Tal es una obra que a mí me gusta mucho. De hecho, tiene muchas cosas graciosas. Fulanita trata el tema del Alzheimer, pero a través del tema del Alzheimer también está tratando un tema muy delicado que es la cremación. O sea que el Alzheimer está allí tejido en Fulanita, pero dentro de esa trama se está hablando de la cremación, ¿sí? Entonces es como tú mostrarle una reflexión a las personas para que cuando lean vean, ajá, esto es importante en los pacientes de Alzheimer porque ellos podrán perder nociones temporales de las cosas, pero ellos no pierden nociones con respecto a los sentimientos. Ellos saben cuando tú pones una mala cara, ellos sienten cuando tú los rechazas. Esa es una de las cosas, entre otras, y eso se trata allí. Pero también está la parte de la cremación, que es un tema que se utiliza tanto o que se está tan en boga y que tiene pues sus contenidos también muy importantes. Ok, en noviembre de 2022 bautizó digitalmente el poemario Alondra. ¿Considera que la literatura es una herramienta efectiva para transformar la conducta ciudadana? Sí, definitivamente sí, porque a través de la literatura tú puedes utilizar, ahí está el teatro, la narrativa, la poesía, las crónicas. Escribes una crónica sobre un hecho y eso es importante. Alondra, para empezar, que tengo que decirle que Alondra fue mi nieta. Alondra ese poemario es como una reflexión, porque mira lo que hiciste, rompiste la vida de un ciclo vital maravilloso por tu irresponsabilidad. Entonces, es como un llamado de atención hacia el ser muy cuidadosos cuando manejamos, el ser muy cuidadosos cuando hablamos, el ser muy cuidadosos cuando transitamos. Nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando estamos cumpliendo con nuestras funciones, porque podemos hacerle daño a otras personas, y nadie quiere hacerle daño a otros. Ustedes no deben producir accidentes. Usted es oficialmente Patrimonio Cultural Viviente en el catálogo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. ¿Qué sintió en el momento en que le otorgaron esa enorme responsabilidad? Lo que sigo sintiendo todos los días, una gran responsabilidad. De verdad, yo creo que ser patrimonio de una ciudad, muy independientemente de decirse cuántos títulos se quiera tener, lo más importante es uno decir con ese sentimiento grande, soy venezolana, soy guarenera y trato de mantener todo ese patrimonio en mis trabajos, pues. Es una gran responsabilidad, claro, eso no quiere decir responsabilidad y también alegría, porque uno se siente así como, oye, qué chévere, qué bonito, pero eso es una gran responsabilidad. En 2022, durante los 41 años de la ciudad, recibió la orden Ambrosio Placia en su segunda clase. Tras tantos reconocimientos, ¿qué le falta a usted por cumplir? Bueno, mira, yo tuve una profesora que decía que era importante que en la vida de uno hubiese sembrado un árbol, tenido un hijo y escrito un libro. Entonces yo creo que las tres cosas las hice. Sin embargo, yo me siento todavía con tantas ganas de continuar viviendo, porque ya tengo nietos. Me siento con tantas ganas de seguir rodeada de gente joven con quienes trabajar y con quienes seguir haciendo cosas que
yo creo que lo que me falta es continuar viviendo y siendo feliz y por supuesto que Dios sea el que me oriente pues en la vida, porque tengo mis hijos, he sembrado árboles, me he comido las frutas y he escrito libros. Y hasta hice una película, ¿qué te parece? Un poemario, un CD, el CD de los niños que cantan a Guarenas, ese es un CD muy bello y tiene pues piezas musicales bien bonitas. Ha participado como ponente a nivel internacional. ¿Cómo es el Festival Internacional del Caribe en Cuba? Hablando del San Pedro de Guarenas, ¿cómo reciben en el extranjero nuestras ricas tradiciones mirandinas? Voy a tratar de ser así como yo fui al Festival Internacional del Caribe a exponer una experiencia sobre San Pedro de Guarenas, cuál era su origen, todo lo que tiene que ver con nuestra folclore religioso. Cuando yo llego a Cuba, a la ciudad de Santiago, y me corresponde compartir en un salón donde había ponentes, y los ponentes todos estaban en otra línea, las ponencias estaban en la línea de la religión, casi todas de la religión yoruba, había una que tenía que ver con la fermentación, fertilización de las raíces, o sea, eran muchísimos temas y muy importantes todos. Entonces, eso mismo que acababa de decir, que oye, qué responsabilidad, voy a hablar de nuestra religión católica, de nuestro milagro de San Pedro, pero yo me encontraba con que eso estaba como, era como una ponencia muy distinta a todos los demás. Y mira que fue una experiencia increíble, fue bellísima. La gente hizo preguntas, la gente participó, les gustó mucho. Llevé el vestuario y se lo puse a mi compañero de trabajo en ese momento, se puso el traje, les puse la música, les expliqué toda la parte que tenía que ver con el ecosistema, qué materiales del ecosistema se utilizaban, cuál era la trayectoria, y eso fue como algo mágico, el interés que mostró todos aquellos ponentes en lo que tiene que ver con nuestra, sobre todo cuando la manifestación, yo llevo la palabra cultor, y San Pedro hizo el milagro, que era la obra de teatro, que es la obra de teatro de San Pedro, tiene la bendición de los sanpedreños y los sanjuaneros, porque ellos forman parte activa dentro del montaje, y eso les pareció súper interesante. Entonces, bueno, mira, esa fue la experiencia en Santiago de Cuba ante muchos países que estaban allí presentes. Y fue bonito. Sabemos que está en la preproducción de la obra Tamagras. ¿Qué nos puede adelantar de esta puesta en la escena? Tamagras, como tú lo dices, es un homenaje a nuestro artista Armando Urbina, un homenaje a Guarenas, un homenaje a la semilla que dejó Armando Urbina en Guarenas, ¿sí? O sea, es un homenaje amplio. Su conflicto principal no es nadie en contra de nadie, su conflicto es de la sociedad, cómo nosotros los artistas tenemos que luchar por mantener nuestras tradiciones, nuestro folclore, por mantenerlo inclusive nosotros mismos con nuestro talento, para difundirlo en lo que nosotros creemos. Pues nosotros creemos en el teatro, nosotros creemos en la danza, nosotros creemos en la música. Entonces, ese conflicto es en contra de qué estamos luchando. ¿Cómo hacemos nosotros para mantener esto? ¿Sí? Yo la siento una obra muy fresca, muy tranquila, muy bonita, tiene magia porque se desarrolla en un comienzo en una plaza donde pasan cosas muy interesantes. También está trabajando en la revisión del libro Memorias del Vía Crucis de Guarenas, de Eduardo Espinosa. ¿Qué material inédito o especial encontraremos en esta publicación? Ese libro ya está listo. Ese libro está listo. Las memorias del profesor Eduardo Espinosa es un libro muy bello porque no está hecho con la experiencia contado por el profesor Espinosa. Yo fui redactando todas esas memorias, pero después tiene como el contrapeso
que son los mismos muchachos que comenzaron hace 45 años, pues yo tengo 45, hace 45 años, si mal no recuerdo son 45, esos mismos muchachos son los que están dirigiendo el Vía Crucis ahorita, y ellos dan sus testimonios. También tiene una parte bien interesante, que es el epílogo, que es la parte que cierra ese libro, donde el escritor, la autora, está diciendo lo que le gustaría, cómo está en ese momento, el resumen de todo el libro, y lo que le gustaría para el Parque Trapichito, que es patrimonio natural nuestro, y donde se desarrolla, que además están invitados, todos pueden participar en el Vía Crucis Viviente de Guarenas, todos pueden participar en el San Juan, todos pueden participar en el San Pedro. Ustedes, los jóvenes, son necesarios, los estamos esperando. Ok. Como coautora de la colección Guarenas ayer y hoy, y viniendo a nosotros, estudiantes de quinto año, ¿qué consejo nos da para nuestro proyecto de escribir y documentar la historia de Guarenas? Que sigan escribiendo. Cuando yo trabajé en la colección de textos escolares Guarenas ayer y hoy, hace muchos años, y esa colección pues cerró con el libro de María Emilia Reyes, en el 2010. En el 2010 se produce el último libro de la colección Guarenas ayer y hoy, llamado María Emilia Reyes, Compendio de Saberes Indigenistas y Conservacionistas de Guarenas, creo que así se llama. Y un segundo libro, que también son 2 tomos, el segundo libro se llama El Reportaje, donde hay una obra de teatro donde doña Emilia aplica sus conocimientos, ¿sí? Entonces, con esto te quiero decir que yo los animo, los enamoro, los animo, de verdad, escriban, porque mira, uno escribiendo se va dando cuenta de lo que uno mismo siente. ¿Ves? Entonces ustedes están escribiendo sobre algo muy importante. Y eso que ustedes están escribiendo, tan importante, que se va a convertir en un libro, va a ser una fuente de sabiduría para otras personas. ¿Sí? Escribir un libro no es fácil. ¿Ok? No es fácil. Escribir un libro requiere escribirlo y después leerlo, evaluarlo y reescribirlo y volverlo a hacer. Bueno, eso lleva su tiempo, pero hay que hacerlo. Cuando uno se monta en esos proyectos, hay que salir adelante. Y sobre todo con el conocimiento de que eso no es para ustedes, eso es para los demás. ¿Sí? Ese es un regalo que uno le hace al futuro. Dentro de 100 años, los muchachos que estén estudiando aquí en este lugar van a consultar esos libros, esperemos que en una biblioteca digital y también en una biblioteca de papel, donde haya libros, porque el libro es necesario. La magia del papel es indiscutible. Ok, usted sigue formando parte del equipo de creativos de la Dirección de Cultura de la Alcaldía. ¿Ve un futuro prometedor en los nuevos talentos que están surgiendo en el municipio? Totalmente. Yo digo que totalmente. Guarenas tiene un resurgir por todos lados, en todo momento. La cultura de Guarenas no se detiene. No se detiene. Dijera Armando Urbina, con o sin recursos, pero vamos para adelante. Entonces, yo soy parte de todo ese mundo, ese sector cultural, donde siempre tenemos que pensar que estamos sembrando y que los que llegan bienvenidos sean. Y vino el muchachito o vino el teatrero que todavía no tiene suficientes conocimientos sobre teatro, y no lo voy a regañar o lo voy a correr. Al contrario, venga para acá mismo, déjeme ayudarlo, igual con el escritor, todos tenemos que salir adelante. Esa es mi forma de pensar. Para finalizar, profesora Marta Crespo, si sus incontables obras y poemas se perdieran en el tiempo, ¿cuál es ese mensaje principal que le gustaría que el pueblo de Guarenas nunca olvidara de usted? Yo creo que el mensaje más importante que puede tener uno es dejar herencia, el dejar estudiantes, el dejar gente que se acuerde, por ejemplo, eso que está pasando en este momento con Tanagra, el recordar en un momento dado a una persona que dejó una semilla que es fértil. Yo no creo que haya algo más grande que eso. Entonces, ¿cómo me gustaría que me recordaran? Bueno, como Marta Crespo, una guarenera, con valores, que le gusta que la semilla se fecunde y se reproduzca.
Ok, profesora Marta Crespo, nos quedamos sin palabras ante tanta dedicación y amor por nuestra tierra. A nombre de nuestro grupo y de nuestra sección, queremos darle las gracias infinitas por regalarnos su tiempo, su sabiduría y por ser una fuente de inspiración constante para nuestro libro y para la juventud de Guarena. A todos los que nos ven a través de YouTube, gracias por acompañarnos a descubrir la historia viva de nuestra ciudad. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y compartir este video para que el legado de nuestros cultores llegue a todas partes. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, yo también quiero despedirme. Ahorita esa pregunta última que me hiciste me pareció muy importante. Yo quiero decirles algo. Donde estoy yo, no estoy yo sola. ¿Sí? Y esto es importante. Donde está la maestra Marta o la profesora Marta Crespo o la maestra Pueblo Marta Crespo, no estoy yo, o sea, somos muchos, porque cada uno de esos libros ha requerido de la colaboración de todo un grupo de personas. Nunca ha sido, tal vez fulanita de tal vez la pide, tal vez esos libros, sí, porque esos son libros, tal vez un poema, pero los libros que tienen que ver con folclore, con nuestra tradición, con nuestro patrimonio folclórico, cultural y religioso, ha requerido de la presencia y la cooperación de todos los guareneros, ¿sí? De una manera o de otra. Si ustedes ven los libros, siempre aparece quiénes fueron los testimoniantes, y hay gente que no aparece allí, pero que también dieron su testimonio, y si no, yo estaba viéndolos cuando hicieron algo. Entonces, en este caso, la escritura de los libros, de todos los libros, inclusive los de la colección Guaranas Ayerío, no son libros individuales, son libros que yo escribí, sí, yo soy la autora o la coautora, pero allí en esos libros, pásame uno de los libros, están allí. Cuando tú escribes un libro de estos, allí hay mucha gente, aquí hay cariño, hay amor, hay cooperación, hay magia del trabajo. Entonces todos esos libros tienen como una bendición. La bendición de Dios, de la Virgen de Copacabana, de San Juan, de San Pedro, de Dios por encima de todas las cosas y de una cantidad de guareneros que quisieron que se hiciera realidad. No podía dejar de decir. Muchas gracias, muchachos. Gracias a usted.